Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más fascinantes y malinterpretados de la historia del cristianismo a María Magdalena. Por siglos, su imagen ha estado ligada a la de una prostituta arrepentida. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Por qué se le atribuyó esa fama? Y, lo más importante, ¿qué dicen realmente los evangelios sobre ella? Quédense conmigo porque vamos a desmontar un mito que ha durado casi 1500 años. Para entender bien esta historia, primero tenemos que viajar en el tiempo, al siglo primero, a la Palestina bajo dominio romano. La sociedad judía de esa época era profundamente religiosa y patriarcal. Las mujeres tenían un rol muy definido, estaban supeditadas a la autoridad de sus padres y luego de sus maridos. Su participación en la vida pública era extremadamente limitada. No podían ser testigos en juicios y su educación religiosa era prácticamente nula en comparación con la de los hombres. Se esperaba de ellas que se dedicaran al hogar y a la familia. En este contexto tan restrictivo, la idea de una mujer viajando de forma independiente, siguiendo a un maestro como Jesús, era algo absolutamente revolucionario y hasta escandaloso. Era romper con todas las normas sociales establecidas. Por eso, el grupo de mujeres que seguía a Jesús, entre ellas María Magdalena, ya representaba una ruptura enorme con la tradición. No eran mujeres que encajaran en el molde, y eso es clave para entender lo que viene después. Ahora, vayamos a la fuente principal, a los evangelios canónicos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué nos cuentan sobre María Magdalena? Bueno, lo primero que se menciona es en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 2. Allí se dice que Jesús expulsó de ella 7 demonios. Esto ha sido interpretado de muchas maneras, desde posesiones literales hasta enfermedades físicas o mentales graves. Lo importante es que nos muestra a una mujer que tuvo un encuentro sanador y transformador con Jesús. Este mismo pasaje nos dice algo crucial. Ella, junto a otras mujeres como Juana y Susana, servían a Jesús y a sus discípulos con sus propios bienes. Esto significa que María Magdalena no solo era una seguidora, sino una mecenas. Era una mujer con recursos propios que financiaba el ministerio de Jesús. Esto ya derrumba la idea de una mujer marginalizada. Su papel se vuelve aún más prominente durante la pasión de Cristo. Los evangelios coinciden en que ella estuvo presente al pie de la cruz, demostrando una valentía y una lealtad inquebrantables cuando la mayoría de los discípulos varones habían huido. Y el momento cumbre, su rol más importante, es que ella es la primera testigo de la resurrección. Es María Magdalena quien encuentra el sepulcro vacío y a quien Jesús resucitado se le aparece por primera vez. Es a ella a quien se le da la misión de anunciar la noticia a los apóstoles. Por eso, en la tradición cristiana oriental, se la conoce como la apóstol de los apóstoles. Si se fijan bien, en ninguna parte de los evangelios canónicos se dice que fuera prostituta o pecadora pública. Entonces, ¿de dónde salió esa idea? Aquí es donde la historia se complica y el mito comienza a construirse. La confusión viene de una mezcla de diferentes personajes femeninos que aparecen
en los evangelios. Por un lado, tenemos a la mujer pecadora anónima que en el capítulo 7 de Lucas, allí los pies de Jesús con perfume y los seca con sus cabellos en casa de un fariseo. Por otro lado, está María de Betania, la hermana de Lázaro, y Marta, que también unge a Jesús en otra ocasión. Y finalmente, tenemos a nuestra María Magdalena, de quien solo sabemos que era de Magdala y que fue liberada de 7 demonios. El problema surgió en el siglo VI, concretamente en el año 591. El Papa Gregorio Magno dio una serie de sermones en los que fusionó a estas 3 mujeres en una sola figura. Afirmó que la pecadora de Lucas, María de Betania y María Magdalena eran la misma persona, y al asociarla con la pecadora anónima, automáticamente le colgó la etiqueta de prostituta arrepentida. Esta interpretación, sin ninguna base bíblica sólida, se volvió increíblemente popular y se consolidó durante toda la Edad Media. Se convirtió en la versión oficial de la Iglesia Católica durante siglos. Afortunadamente, la historia no termina ahí. Con el tiempo, y gracias a estudios bíblicos más rigurosos, la propia Iglesia Católica comenzó a revisar esta tradición. El gran cambio llegó en 1969, tras el Concilio Vaticano II. El Papa Pablo VI reformó el calendario romano general. En esta reforma se eliminó del culto litúrgico el apelativo de penitente que se le había asociado a María Magdalena. Se separaron oficialmente las figuras de María de Betania y la pecadora de Lucas, reconociendo que no había evidencia para identificarlas con María Magdalena. Este fue un paso gigantesco para empezar a restaurar su verdadera identidad. Más recientemente, en 2016, el Papa Francisco elevó su conmemoración litúrgica al grado de fiesta, equiparándola a la de los apóstoles y reconociendo formalmente su título de apóstol de los apóstoles, subrayando su papel fundamental como primera testigo y mensajera de la resurrección. Pero la historia de María Magdalena no se limita a los evangelios canónicos. Existen otros textos conocidos como evangelios apócrifos o gnósticos que nos dan una visión diferente y aún más prominente de ella. Por ejemplo, en el Evangelio de María Magdalena, un texto del siglo II, ella aparece como una discípula a la que Jesús le confió enseñanzas secretas que no reveló a los apóstoles varones, como Pedro. Esto genera tensiones y Pedro llega a cuestionar que Jesús la hubiera preferido a ella. En el Evangelio de Felipe también se menciona a María Magdalena como la compañera de Jesús, a quien él amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en la boca. Estas descripciones, aunque no son aceptadas por la corriente principal del cristianismo, nos muestran que en las primeras comunidades cristianas existían diferentes visiones sobre su rol, y en muchas de ellas era una figura de autoridad y liderazgo espiritual incuestionable, y el interés por ella no deja de crecer. En la cultura popular, su figura sigue fascinando. Por ejemplo, se ha anunciado una nueva película sobre la pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, donde la actriz Mariela Garriga interpretará
a María Magdalena, lo que seguro generará nuevas conversaciones. Además, historiadores del arte proponen teorías fascinantes. Algunos investigadores sugieren que Miguel Ángel pudo haberla incluido de forma velada en su famoso fresco. El juicio final en la Capilla Sixtina, no como una penitente, sino en un lugar de honor cerca de Cristo, un guiño a su verdadero estatus que habría sido demasiado polémico declarar abiertamente en su época. Todo este redescubrimiento ha sido impulsado en gran parte por teólogas y pensadoras feministas. En los últimos años hay un movimiento muy fuerte para reevaluar el papel de las mujeres en los orígenes del cristianismo. Reivindicar a María Magdalena no como una prostituta arrepentida, sino como una líder, una mecenas, una discípula valiente y la primera apóstol. Es una forma de devolverle a las mujeres un lugar central en la narrativa religiosa que durante siglos fue dominada por una perspectiva masculina. Recuperar su verdadera historia es también recuperar la historia de muchas otras mujeres cuyo aporte fue minimizado o borrado. Es un acto de justicia histórica que nos invita a mirar el pasado con nuevos ojos. Así que, para concluir, podemos afirmar con bastante seguridad que no hay ninguna evidencia bíblica que sostenga que María Magdalena fuera una prostituta. Esa idea fue el resultado de una confusión, probablemente no malintencionada, que se perpetuó durante más de 1000 años. La verdadera María Magdalena que nos muestran los evangelios es una mujer fuerte, independiente, leal y fundamental en la historia del cristianismo, la primera persona elegida para anunciar la noticia más importante de su fe. Les invito a que no se queden solo con mi palabra. Vayan a las fuentes, lean los evangelios, investiguen sobre los textos apócrifos, cuestionen los mitos que hemos heredado y formen su propia opinión. La historia está llena de matices fascinantes esperando a ser descubiertos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si les ha gustado el video y quieren seguir explorando temas como este, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video.